Saludos cordiales y bienvenidos una vez más a estas charlas de FacMac, donde trabajamos puntualmente y semanalmente por traer los temas de actualidad, además de otros que encontramos por ahí que no sean fáciles de ilustrar o que no sean por lo menos tan profundamente tratados como nosotros lo hacemos, siempre desde la perspectiva de añadir luz y de que tengáis una opinión formada cuando se habla de los temas, porque si no, la dispersión y la generalización de titulares puede hacer en muchas ocasiones que perdamos de vista de qué se está hablando realmente. Hoy hemos traído, como en tantas ocasiones, a nuestro abogado de cabecera, especialista en nuevas tecnologías y en propiedad intelectual, nuestro querido amigo Víctor Salgado, para que nos ilustre sobre estos escándalos, porque ya es que no hay otra palabra que se pueda aplicar a esto, de los políticos intentando maniobrar en secreto para acceder a los datos de los usuarios sin que estos lo sepan. Ya ni siquiera se les puede decir que están expuestos. Entonces, esto Apple lógicamente va en contra de toda su filosofía, de todo lo que ha vendido, de privacidades iPhone y de todo lo demás, y de hecho Apple ha invertido mucho dinero y mucho esfuerzo en hacer esa promesa realidad mediante la protección avanzada de datos, etcétera, etcétera. Y ahora llegan un grupito de coleguis que tienen el poder político y deciden que hay que aprobar una ley que le obligue a un fabricante de otro país, además, si quiere vender productos en Inglaterra, en el Reino Unido, a abrir una puerta trasera para que ellos puedan husmear en quien quieran, donde quieran y cuando quieran, sin que nadie lo sepa. Si eso no es un escándalo, ya no sé de qué nos vamos a escandalizar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Víctor. Tenebrosas en cualquier caso de estos temas. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal, Alf? Bueno, pues nada, encantado de estar aquí. Muchas gracias por invitarme de nuevo y bueno, intentaremos ser lo más claros posibles dentro de lo que podamos, porque es un tema también muy complejo y, como bien dices, que involucra pues nuestros derechos fundamentales más esenciales. Sí, porque una cosa que hay que dejar muy claro es que Reino Unido pide acceso a los datos de todo el mundo, de todo el globo, de toda la Tierra. Que Apple le deje entrar, como saben custodiar los secretos también, que Apple le abra una ratonera para que puedan entrar ellos, porque nadie más va a entrar, por supuesto, nunca va a trascender por donde se entra, para que ellos puedan investigar a cualquier ciudadano de cualquier país si a ellos así les apetece. Eso es correcto, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, no hemos tenido, desgraciadamente, acceso al documento formal de petición por parte del gobierno británico, porque, bueno, esto se ampara en una ley especial que les ampara precisamente para hacer secreto esas órdenes, ¿no? Pero bueno, según se han hecho eco los medios de comunicación, Bloomberg y otros medios, el Wall Street, etcétera, pues básicamente aquí lo que nos han hecho llegar, y luego se ha confirmado en parte oficialmente por el propio comunicado de Apple, ¿no? Dirigido a los usuarios británicos, es que efectivamente se ha producido una orden llamada jurídicamente, para empezar a hablar propiamente, digamos, ¿no? Aunque bueno, podemos hablar tranquilamente de orden en el podcast, pero bueno, realmente sería una notificación de capacidad técnica. O sea, realmente es lo que se llama así, aunque sea un eufemismo. Se le ha emitido por parte del gobierno británico a Apple una notificación de capacidad técnica, emitida, quien tiene la competencia es el secretario de Estado del gobierno británico, el cual, amparándose en una ley concretamente, que es la que llamamos Ley de Poderes de Investigación o Investigatory Powers Act del 2016, por cierto, nos recuerda el 2016 aquel caso de San Bernardino, que fue cuando Apple se enfrentó al FBI precisamente por esta misma cuestión. O sea, parece que los astros se alinean en este sentido, porque ya se originó. Sí. Y bueno, amparándose en esa ley, pues emitió, como digo, esta orden para que Apple no solo instalara vamos a decir así, entre comillas, una puerta trasera o bien una llave maestra, cualquiera de los dos sistemas le valdría, para que las autoridades británicas pudieran, con amparo a esta ley, poder acceder
o desencriptar los datos que hubiera en iCloud de usuarios, ya no solo limitó aparentemente a los usuarios británicos, sino también a los usuarios de cualquier país del mundo, ¿no? Algo que evidentemente, bueno, pues Apple se ha negado porque eso comprometería la seguridad de todos y, desgraciadamente, para lo que son los usuarios británicos, ha decidido el mal menor, vamos a decir así entre comillas, porque claro, Apple sí que tiene la obligación de cumplir la ley en todos aquellos países donde está establecido y no podía ignorar esta ley ni este mandato, ¿no? Entonces lo que ha decidido es desactivar simplemente la posibilidad de cifrar los datos de iCloud en Reino Unido, lo cual es una, entiendo, muy mala noticia para los ciudadanos británicos, pero también una muy mala noticia también para el resto de ciudadanos que en un momento determinado también nuestros gobiernos, nuestros países pueden también verse tentados a realmente... Animados, claro. Exactamente. En ese de todas sentido. formas, para mí en todo esto, y tú me corregirás si estoy equivocado, está implícita una derrota. Está el reconocimiento de una derrota de que los malos siempre son más listos que los buenos y ante la incapacidad de atrapar a los malos por los métodos normales, pues lo que tienen que hacer es, digamos, pasar el rodillo, pasar la pisonadora por los derechos de todo el mundo para que luego tampoco les atrapen, porque no, o sea, que los malos no utilizan solo móviles, o sea, que luego se mueven y tienen cara y tienen familia, o sea, que hay otras maneras de localizar a los malos, pero a mí me parece que en todo esto lo que hacen es mostrar una enorme debilidad, es decir, como ellos tienen mejor gente que nosotros y que entonces como nunca les vamos a atrapar, pues necesitamos que nos dejen esto abierto para que podamos mangonear a nuestro gusto y así a lo mejor casualmente les encontramos. Bueno, realmente es más que una derrota, realmente al Estado, siempre a las fuerzas y cuerpos de seguridad y a todos los que tienen que proteger los derechos de todos, obviamente quieren tener todas las herramientas para poder perseguir a los malos y poder precisamente, bueno, facilitar sus investigaciones, que no olvidemos que ahora mismo estamos asistiendo a una de las mayores epidemias de ciberestafas y de ciberdelitos. Todos estamos precisamente en el punto de mira, desgraciadamente, y por eso, bueno, las fuerzas de orden un poco muchas veces se ven desbordadas y, claro, le facilitaría enormemente el hecho de poder simplificar la recopilación de estas pruebas y tener, pues, lo que llamamos una pequeña llave maestra para acceder, entrar, leer, etcétera. ¿Qué pasa? Que, como bien indicas, esto afecta a los derechos de todos, ¿no? Es un poco matar moscas a cañonazos. Por mucho que a mí me guste poder ir derribando puertas para ver si dentro efectivamente se está cometiendo un delito o no, pues tenemos derechos como es la inviolabilidad del domicilio. Me acuerdo, ya esto es de hace muchos años, para los más viejunos, la famosa ley Corcuera, claro, que evidentemente, sí. Pues claro, para las fuerzas de orden es algo... que por esa regla de 3 deberían prohibir las cerraduras. Claro, entonces ya o tener una llave maestra a toda la policía y ya directamente que fuera obligatorio que sitio. Todas las cerraduras fueran compatibles con una llave. Efectivamente. Pues, y nadie se plantea eso, por supuesto, pues lo mismo en caso de nuestras comunicaciones digitales, ¿no? Los malos, como bien dices, yo creo que van a seguir en muchos casos, desgraciadamente, por delante, incluso esquivando estas medidas, porque aunque esto se implantara en todo el mundo, realmente hay medios y hay otras herramientas para comunicarse y para seguir cifrando sus comunicaciones. Es decir, a los malos seguiríamos teniendo problemas para perseguirlos y detenerlos, pero desgraciadamente, por otro lado, nuestros datos estarían ya en claro mucho más accesibles por parte de precisamente esos malos u otros que pudieran aprovechar ese acceso más fácil a nuestra información personal para seguir atacando nuestros derechos y nuestros bienes, ¿no? Y desgraciadamente esto es lo que tenemos que intentar evitar. Una pequeña digresión, incluso a veces cuando les cogen, casualmente ocurre un error en la cadena de pruebas, o se pierde un papel, o se entrega tarde, o casualmente están tan entretenidos que llega a prescribir el delito. En fin, ocurren una serie de accidentes alrededor de la gente que ha hecho cosas malas, determinada gente especialmente, que uno lleva a preguntarse, ¿esto de verdad es así? O sea, ¿de verdad hay
tantos errores en los casos importantes como para que se anulen pruebas o salga gente con condenas menos de las que deberían, porque casualmente en sus procesos se producen accidentes inauditos. Pero eso es una digresión para la cual no tenemos respuesta y por lo tanto no vamos a responder. Yo simplemente lo planteo ahí como una reflexión. Vamos a ver, Apple antes, lo que han desactivado es esto de la protección de datos avanzada. Pero antes iCloud ya cifraba algunos archivos. Tú, a lo mejor teníamos que haber traído a alguien más del perfil técnico, pero te puedo preguntar, ¿puedes explicar la diferencia entre lo que han dejado ahora, que es el cifrado estándar de iCloud, y la protección de datos avanzada, como se llama el servicio en castellano? Bueno, como bien indicas, realmente habría que preguntarle probablemente a un experto técnico como es José Luis Rivas, que lo tuviste hace unos días aquí, ¿no? Gran perito, y precisamente nos explicaría muy bien cuál es esta diferencia, ¿no? Básicamente, y para entendernos un poco, y desde mi total ignorancia o semi-ignorancia en cuestiones técnicas al respecto, la diferencia que podemos decir es pues tener una valla, vamos a decir así, toda la propiedad, vamos a decir así, está protegida por una valla, pero luego dentro de la valla, pues cada uno puede tener nuestro propio cubículo con una llave que solo tenemos nosotros, ¿vale? Entonces, lo que se ha tirado, vamos a decir así, es precisamente esa llave que cada uno podemos tener a la hora de acceder a nuestro cubículo. La valla sigue estando. La valla es una protección general que tienen, bueno, en general, todo lo que esté en servidores de cualquier naturaleza, pues tienen obviamente una capa de protección. Esa llave de la valla. Efectivamente, es la gran diferencia, que la llave de la valla del colectivo, vamos a decir, de la comunidad de propietarios, pues obviamente la tiene Apple, ¿no? Porque es el administrador, pero no debería, lógicamente, eso, dar la capacidad para que dentro de esa valla o en una comunidad de vecinos, pues accedan también a cada una de las casas, ¿no? Una cosa es el portero que tiene la llave general y otra cosa es que cada uno de nosotros, obviamente, tenemos la llave de cada casa. En este caso, como es lo que llaman la comunicación punto a punto, es precisamente eso, ¿no? Que yo genero ya tanto en comunicaciones, que dentro de poco hay quien dice, los expertos, que pueden verse comprometidas también, puede ser el siguiente paso, ¿no? Lo que son las comunicaciones cifradas que nosotros mantenemos a través de muchas herramientas de mensajería, como puede ser iMessage de Apple, pero también WhatsApp, aunque fue de las últimas en incorporarlo, o Telegram u otras, tenemos lo que es el cifrado punto a punto, es decir, nadie puede leer nuestras conversaciones cuando estamos teniendo una conversación de un punto a otro punto, solo el destinatario y el emisor tienen esa llave. Algo parecido, evidentemente, está pasando con el servidor. Yo solo tengo la llave de lo que se está almacenando en mi cloud, nadie más, ¿no? Solo está en mi dispositivo. Esto, desgraciadamente, es lo que se ha eliminado. Claro, por un lado hay quien lo ve esto como una desventaja, porque claro, si yo tengo que tener la llave, si yo pierdo la llave, pues me puedo quedar sin todo lo que tengo almacenado ahí en el cloud. Por eso mucha gente no ha activado esta protección avanzada, un poco por miedo a perder esa llave, ¿no? Pero claro, lo otro, evidentemente, es dejar pues nuestra información, nuestros datos, pues mucho más fácilmente accesibles, ¿no? Entonces, bueno, aquí cada uno obviamente decide, es la facultad que tenemos que tener los usuarios de decidir libremente si queremos o no esa protección, pero desgraciadamente para los usuarios británicos se ha quitado completamente. Una cosa que yo no sé si tú lo sabes, porque que yo haya leído, no se ha dicho en ninguna parte, pero según esta ley, aún así, para investigar a un usuario tienen que pedir permiso a un juez, tiene que autorizarlo un juez, o se han arrogado los poderes y cuando deciden que alguien es de interés, para allá que van. Bueno, aquí esto se complica bastante, ¿vale? Obviamente, lo primero que ya nos llama la atención, sobre todo a los juristas que somos vamos a decir así, de Europa continental, como digo, yo no soy abogado en Reino Unido, no te puedo, obviamente, informar de toda la normativa, evidentemente, y lo que hay allí, pero sí, evidentemente, algo conocemos de la normativa anglosajona en general y particularmente en el tema del Reino Unido. Lo que nos llama un poco la atención en este caso es que sea una orden que no emite un juez en este caso, sino emite el gobierno. Esta orden que se ha emitido a Apple de desproteger o de instalar esta llave maestra o esta puerta trasera ha venido directamente del gobierno británico. Bien es cierto que la ley dispone que para que esta orden sea efectiva tiene que haber sido autorizada por un comisionado judicial. Ojo,
no confundamos comisionado judicial con juez. O sea, un comisionado judicial evidentemente es un juez o un magistrado, pero que está llevando a cabo una labor burocrática. No está juzgando un caso concreto. Hay una diferencia muy sustancial en este caso. Aquí lo que tiene que hacer este comisionado es ver la proporcionalidad de esto que se está solicitando, pero con relación a los derechos generales de todos, no de un caso concreto. ¿Qué se debería hacer? Evidentemente, en cada caso concreto se tiene que juzgar si eso es proporcional o no para este caso concreto que estoy juzgando. Pero claro, esta ley es una ley muy amplia, ya digo, muy compleja. Para el que se la quiera leer, yo no le animo demasiado, son casi 400 páginas si nos la queremos imprimir. Es una ley que va encaminada ya no solo a luchar contra delitos graves, que todos podemos estar de acuerdo, de terrorismo, tráfico de armas, tráfico de estupefacientes, etcétera, sino también para proteger la seguridad nacional, ¿no? Y hay determinadas medidas, desgraciadamente, que se están adoptando por parte de los gobiernos. El nuestro no es una excepción, de poder realizar determinadas pesquisas, aunque siempre, vamos a decir así, con control judicial, aunque un control judicial burocrático, que hay que diferenciarlo sustancialmente, que puede llegar a venir por parte de una de estas solicitudes directamente de las autoridades gubernamentales, de las autoridades administrativas, ¿vale? Lo normal, ¿cómo debería hacerse? Que obviamente solo un juez pudiera ya en el caso concreto activar esa llave maestra en un caso concreto y siempre ponderando los derechos y evidentemente el interés y el hecho de indicios, la gravedad, claro, de los hechos y los indicios, y la proporcionalidad de los mismos para realmente, si es necesario, hacerlo o no. Pero claro, desde el momento en que ya existe una llave maestra y que esa llave maestra se deja al alcance de las autoridades, pues la normativa evidentemente, y lo hemos visto, pues por ejemplo en el caso de Estados Unidos, permite pues a autoridades gubernamentales pues acceder directamente al FBI, etcétera, acceder directamente a determinados datos con vamos a decir así, el amparo de estar, digamos, en pro de la seguridad nacional, ¿no? Y claro, la seguridad nacional común, es un concepto por el bien común, desgraciadamente es muy genérico y muy ambiguo, ¿no? Sí, es muy elástico también. Es que yo entiendo cuando me dices comisionado, que es decir, que no está en ejercicio de juzgar, entiendo que puede tener amigos, que puede incluso deber ese puesto a determinadas contactos y que a lo mejor pues tiene otros intereses o se le puede convencer de que tenga otros intereses que no sean estrictamente los que no son los que tendría un juez que tuviera la responsabilidad de aplicar la ley, claro. Bueno, quiero pensar que no, quiero pensar en muchos casos es un juez o un magistrado en ejercicio que además lleva a cabo estas labores, ¿de acuerdo? Pero insisto, la decisión que puede tomar, aunque sea un juez o un magistrado en ejercicio, respecto a una petición genérica de este tipo, nunca es la misma que se toma en un caso concreto, por ejemplo en España, evidentemente esto no se plantea, y cuando realmente se solicita o solicitamos o se solicita a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad un acceso privilegiado a algún dispositivo protegido pues por derechos fundamentales, como en este caso la intimidad o la privacidad, sea un teléfono móvil, sea un ordenador, etcétera, o las propias comunicaciones, ahí se tiene que justificar la proporcionalidad, pero para el caso concreto. No es lo mismo que estemos investigando, vamos a decir así, pues un robo o una estafa de 300 o 400 euros que evidentemente un caso de asesinato o de un secuestro. Evidentemente no tiene nada que ver, ¿no?, de la proporcionalidad de una cosa o de la otra. Bueno, yo es que puedo ponerme en el caso en el que la policía piense que un malo se oculta en un edificio, pero no saben en qué piso o en qué apartamento. Así que lo suyo sería, lo que haría toda persona que tuviera el poder, sería decir, perfecto, pues vamos a revisar todos los documentos de la gente que vive en ese edificio, a ver si encontramos algo. Señor juez, claro. Toc, toc. Pues es que son 75 pisos, pero es que el muy malo, podemos evitar un mal mayor si le detenemos ahora. Porque quién sabe lo que hará. Sí, exactamente. Pues, esto es el riesgo, que lo has expuesto como un ejemplo muy gráfico en este caso. Pues lógicamente todos entenderíamos que es totalmente desproporcionado, ¿no?, el hecho de atentar contra la intimidad de 74 vecinos porque haya uno o ni siquiera uno, a lo mejor sacó una casa también de un inocente que evidentemente hay un malo o ni y siquiera está ahí, ¿sabes? O ni siquiera está ahí, evidentemente. Y ya no hablemos si entramos en los sesgos
de racismo o de tal. Imagínate gente que de origen árabe, que vamos a decir, utilizando el estereotipo que son todos iguales, como se dice también de los orientales, para los occidentales se parecen mucho todos. Los occidentales, claro. Igual que para ellos nosotros nos parecemos todos mucho, pero... Iguales, exactamente. Pero, pues eso, pues que de repente empiecen a seguir al que no es. Y claro, como ya no tienen que pedirle permiso a nadie, pues de momento le miran tal, y a lo mejor no es el que están buscando, pero descubren que ha sisao en su trabajo. O sea, que unas cosas por accidente o por tal, que no tendrían que ocurrir, pues de repente pueden empezar a ocurrir, ¿no? Claro. Entonces, bueno, todas estas medidas genéricas, ya te digo que mi preocupación a medida que pasan los meses por el cariz que van tomando los asuntos estos de la privacidad, pues no hace más que crecer, ¿no? Que de momento me imagino que Europa se lleva las manos a la cabeza, pero si esto sale adelante, me imagino que rápidamente empezarán a decir, bueno, pues oye, pues no es mala idea, a nosotros también nos vendría muy bien. Fíjate, con todas las amenazas que tiene ahora Europa, qué bien nos vendría poder husmear en todo aquel que nos parezca que de manera preventiva podría acabar haciendo algo malo. Exactamente. Yo quiero pensar, y bueno, así ha trascendido por lo menos públicamente, que realmente lo que estamos haciendo en la Unión Europea es un poco llevarnos las manos a la cabeza, ¿no? Y ver un poco los toros desde la barrera. Pero no vamos a negar, evidentemente, que esto, al final, el poder lo que quiere es tener todos los medios que estén a su alcance para controlar y para, bueno, pues defender un poco sus intereses, ¿no? Entonces, tenemos que mantenernos muy vigilantes. Tenemos el caso que ya comentamos ya en aquel programa, hablando de chat control, con la premisa un poco de luchar contra la pornografía infantil. ¿Quién se opone, que no esté en su sano juicio, a luchar contra la pornografía infantil? Todos estamos en contra. Por lo menos las personas de bien que podemos decir estamos en contra de la pornografía infantil y queremos que, pues evidentemente, se pongan todos los medios. Pero no todos, sino aquellos que sean proporcionales, ¿no? Pues bueno, aquí afortunadamente en la Unión Europea se logró, por lo menos de momento, parar una votación en el diciembre pasado que estaba prevista precisamente para esta normativa de chat control, para establecer pues esta monitorización de nuestras comunicaciones. Ojo, porque aquí estamos hablando de mensajes, estamos hablando de nuestras carpetas de fotos, de todos los ciudadanos, directamente, en principio, a través de algoritmos, pero da igual. O sea, es una monitorización de nuestras comunicaciones con amparo a esta lucha contra la pornografía, pero de paso que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues aprovechando también para otro tipo de delitos o intereses políticos. Esto efectivamente es algo muy peligroso y que debemos de mantener vigilantes y que, ojo, la votación se ha suspendido, pero no se ha descartado esa normativa. O sea, en cualquier momento puede volver a resucitar con otra normativa similar que pueda plantearse a lo mejor ahora con, ojalá que no, pero con esta medida que ha tomado pues Apple en Reino Unido, que yo creo, sinceramente, que es una muy mala noticia para Europa, porque es la primera noticia que ha tomado una plataforma, digamos, una gran plataforma de Internet en Europa, que va precisamente a desproteger los derechos de los ciudadanos y no al contrario, porque hasta ahora todas las medidas, por ejemplo, nos quejábamos de que se haya retrasado el hecho de llegar Apple Intelligence a Europa, que no tengamos todos esos medios. Bueno, pues todo eso se ha hecho, por lo menos sobre el papel, para proteger los derechos de los europeos, hasta garantizar que estas tecnologías no atenten contra nuestros derechos. Bueno, pues justo hemos hecho al revés, es decir, uno de los países que no es de la Unión Europea, pero sí que es de Europa y hace nada era de la Unión Europea, se ha tomado la decisión de desproteger ni más ni menos que sus derechos, incluso frente a todo el mundo. O sea, quitando probablemente ahora mismo países como asiáticos, ¿no? Como todos estamos pensando China, etcétera, pues probablemente en el mundo no haya en estos momentos, por lo menos por parte de dispositivos de Apple, nadie más desprotegido potencialmente como los ciudadanos británicos, precisamente por esta decisión. Y es algo que nos debería de preocupar muy seriamente. Ya. También me llama en esta situación poderosamente la atención de que esto es una petición dirigida estrictamente a Apple. No se le pide nada similar a Google, a su Android. Al menos se supone que es que Google no cifra, que se sepa. Claro, porque teóricamente ojo, que se sepa. Que se sepa. O sea, porque date cuenta, efectivamente. Vamos a ver, todo esto
surge, por si alguien tiene curiosidad y quiere tener lectura por la noche para dormir mejor, os puedo asegurar que dormís enseguida si tenéis problemas de insomnio, rápidamente. Sí. No es necesario que leáis la ley entera, es imposible, vamos, básicamente, pero os remito a la sección 253 y 255 de la norma, ¿eh? Solo con esas dos que os leáis yo creo que ya el sueño está garantizado. Bueno, pues ese par, digamos, de apartados de secciones de la norma permite que estas órdenes, como digo, sean secretas, se dirijan directamente a operadores, pueden ser operadores de comunicaciones o plataformas, en fin, cualquier agente que de alguna manera intermedie entre la información o custodie aquella información o comunicación a la que yo quiero acceder y, evidentemente, está en disposición de poner o quitar barreras para que yo lo haga, ¿no? Entonces, estas órdenes, como digo, son confidenciales. Es más, si no se mantiene confidencial, puede ser multada la entidad que recibe esta notificación. En este caso, se ha filtrado a los medios, no sabemos por parte de quién, pero que perfectamente esta misma orden o otra muy similar pueden haberla recibido otras plataformas, como perfectamente podría ser Google con Android u otras, ¿no? Pero Google tiene ese mismo cifrado de extremo a extremo encriptado donde Google no puede hacer nada por recuperar los archivos. Creo que no. Aquí habría una vez más que preguntar a un experto técnico, pero hasta el conocimiento que tenemos, desde luego por lo que nos trasladan los peritos, aquí José Luis también te podría informar, y por lo menos por lo que nos trasladan a nosotros, es mucho más sencillo investigar un dispositivo Android que un dispositivo Apple, pero muchísimo más. Y por tanto, las medidas de protección evidentemente están muy alejadas, ¿no? Y probablemente precisamente por eso este empecinamiento por los dispositivos Apple, que son los más complicados de investigar desde un punto de vista forense, ¿no? Y que además eso hace que sean los que utilizan preferentemente los malos. Me llama la atención lo desprotegidos que se han quedado los políticos, que no, como se puede ver, no son conocidos precisamente por su pericia tecnológica y ellos que manejan información sensible de verdad, pues resulta que son los que están trabajando para quedarse ellos desprotegidos. Es como es una metáfora o es una parodia de lo que debería ser, ¿no? Casi como un chiste malo de nosotros que trabajamos con los secretos de Estado, vamos a quitarnos cifrados y claves para que sea más fácil acceder a nuestros dispositivos e interceptar nuestras comunicaciones. En fin, en estos momentos puesto que este podcast no es en inglés y por lo tanto, aunque nos escucha gente desde Inglaterra, normalmente son hispanohablantes, vamos a centrarnos en la parte española, cómo está, por ampliar un poco el espectro, porque además si no se me va a pasar el mosqueo y entonces necesito cambiar de tema, cómo está el tema de la privacidad en España específicamente. Aunque entiendo que estamos supeditados a lo que diga Europa, pero ¿qué amenazas tenemos por parte del poder o por parte de otras instancias que estén ahora mismo en equilibrio, dejándonos en equilibrio inestable, incluso aunque no lo sepamos? Bueno, realmente, y sin vanagloria en este sentido, porque siempre hay cosas que mejorar, tenemos la normativa más avanzada del mundo, sin ninguna duda. Hablo de la Unión Europea, porque es bajo el paraguas con el que estamos, y particularmente en España, ¿no? Entonces, a nivel legal, a nivel de normativa, obviamente siempre hay excepciones y, lógicamente, cuando estamos hablando de delitos graves, hay medios precisamente para investigar, hay medios para realmente intentar capturar a los malos, pero dentro de procedimientos concretos y con órdenes judiciales concretas, con lo cual el resto de los ciudadanos estamos a salvo un poco de estas medidas maximalistas que se intentan poner en otras partes del mundo. Y a nivel de, como digo, fuerzas y cuerpos de seguridad, por lo menos por lo que nosotros conocemos, porque siempre que nos toca, ya te lo he comentado en otras ocasiones, generalmente intervenir en procedimientos procedimientos penales, nosotros estamos, codo con codo con las fuerzas del orden, porque generalmente nos toca, salvo muy pocas excepciones, generalmente estamos en la parte de la acusación en vez de en la parte de defensa, ¿no? Entonces, se siguen los procedimientos exhaustivamente. Es más, cuando hay alguna
pequeña duda, es decir, hay alguna pequeña prueba que se pone en duda, que no se ha hecho una buena labor forense de cadena de custodia o directamente las fuerzas del orden no han, digamos, seguido todo el protocolo para conseguir esa prueba, pues se invalida y los malos, entre comillas, quedan fuera, que claro, socialmente nos puede decir, jolín, es que los malos se quedan fuera. Ya, pero es mejor para los derechos de todos que esto suceda, que no, evidentemente, que nuestros derechos se corran un riesgo precisamente y que valga todo para capturar a los malos y, como tú bien dices también, que caigan algunos inocentes también por el camino, ¿no? Desgraciadamente, en ese sentido yo, ya digo, siempre se puede mejorar, pero bueno, podemos estar razonablemente tranquilos, más allá de casos concretos, por supuesto, que todos podemos poner en liza y totalmente mantenernos vigilantes. De momento podemos estar tranquilos, aunque, ojo, es preocupante la última deriva que se está viendo en el entorno internacional. Y ya no digamos la deriva autoritaria que se ve claramente en Estados Unidos, ¿no? Que bueno, era un poco el baluarte. Ya venía, no era demasiado el baluarte porque era uno de los países donde más, desde un punto de vista de seguridad nacional, también se vulneraban ya antes de Trump, el de los derechos de ciudadanos y tal, pero es que ahora todavía más, ¿no? Con lo cual es algo que, bueno, podemos decir que la Unión Europea está un poco siendo ahora mismo la isla de los derechos fundamentales en la red, en todo lo que son dispositivos electrónicos y en Internet, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que para eso otros dirían que somos que refugiamos a delincuentes, pero realmente yo me considero que vivimos en la mejor región del mundo a efectos de proteger los derechos fundamentales en Internet, ¿no? Pero eso no significa que nos tengamos que confiar. Incluso aunque eso suponga a veces retrasar tanta legislación y tanta protección, retrase el avance de las tecnologías en Europa, ¿no? Que digamos, es un pequeño sería precio, la cruz de esa cuesta, ¿no? Sí, no hay soluciones perfectas, siempre hay un pequeño precio que pagar, ¿no? Ya. Nosotros, como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Aparte de custodiar nuestros datos de la mejor manera posible, ¿hay alguna instancia, algún tipo de manifestación, algún sitio donde se pueda firmar para decir no queremos que el Estado pueda acceder a mis datos tal? ¿O no? ¿O solo nos queda seguir adormecidos viendo cómo se nos viene la ola encima y luego protestar porque nos hemos ahogado? Bueno, esto último espero que no, ¿no? Todos los ciudadanos, más allá de que, ya digo, las instituciones y la ley nos protejan en este momento, yo creo que tenemos una responsabilidad. Primero, como tú bien dices, con nuestros propios datos, con nuestra propia información, ¿no? Hay una máxima, desgraciadamente, que vemos muy habitualmente en el despacho, que cuando hablamos de estos temas y tal, que nos dicen muchas veces muchos clientes, bueno, pero es que nosotros no tenemos nada que esconder, ¿no? Nosotros realmente podríamos perfectamente prescindir de determinadas cuestiones porque no hacemos cosas turbias. Bueno, mira, independientemente que tengas algo o no que esconder, todos tenemos derechos fundamentales a los cuales no deberíamos tener que renunciar en ningún momento, ¿no? Y eso se protege, ¿vale? El Estado me protege, bueno, hasta cierto punto, según estamos viendo. Primero nos tenemos que proteger nosotros mismos, por tanto, tenemos que, como tú bien indicas, adoptar todas las medidas de protección, cifrados, por supuesto a nivel técnico, a nivel de medidas de seguridad de nuestras empresas y organizaciones. Yo creo que tenemos una responsabilidad, pero no solo estamos hablando de nuestros derechos, estamos hablando de los que trabajan con nosotros, de los que confían en nosotros, nuestros clientes, nuestros proveedores. Tenemos una gran responsabilidad ahí. Segundo, cuando veamos alguna amenaza a nuestros derechos, no nos podemos quedar simplemente cruzados de brazo o protestar en la barra del bar, vamos a decirlo así, que es algo muy, muy español, pero está bien protestar en la barra del bar, pero lo que tenemos que hacer es, digamos, protestar donde se debe protestar, y es a través de los canales que precisamente pone la ley para ejercer nuestros derechos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la Ley de Protección de Datos y el Reglamento General de Protección de Datos nos permite ejercer derechos como es el derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación de tratamiento, etcétera. Todo eso podemos ejercerlo directamente frente al Estado, frente a las administraciones públicas, frente a nuestros proveedores, a las personas, a las entidades que realmente nos tienen nuestros datos en un momento determinado, y si no nos hacen caso, por supuesto hay canales oficiales sin necesidad de gastar necesariamente en abogado y procurador, que lo cual pues evidentemente es algo que al final si hay que hacerlo, pero no necesariamente, como es por
ejemplo, acudir a la Agencia Española de Protección de Datos, o también otras vías que se están abriendo ahora en la legislación que está empezando a salir también y que se está realmente implementando tanto a nivel europeo como nacional, como la Comisión Nacional de Mercado y las Comunicaciones, la vía de protección de consumidores y usuarios, en fin, el propio gobierno, nuestros propios parlamentarios a los cuales también nos podemos dirigir. Esto es muy americano, ¿no? Enviarle una carta a nuestro congresista para que defienda nuestros derechos, pero yo creo que es algo muy sano y que deberíamos también hacer todos a nivel ciudadano, también a los propios medios de comunicación, ¿no? Hacerles ver realmente que estos son temas importantes, ¿no? Esta labor realmente, bueno, que estás haciendo en este momento es una labor muy importante, ¿no? Informar y concienciar a la ciudadanía sobre estos temas para que todos estemos informados, porque la ley está muy bien, pero si no la conocemos y sobre todo no la ponemos en práctica, pues de poco nos va a servir, salvo cuando ya tengamos un problema muy gordo y ya tengamos que ir al abogado y muchas veces el abogado nos diga, bueno, ¿y por qué no hiciste algo antes? ¿No? Bueno, pues todo esto es importante, estar informados antes y tener este conocimiento que yo creo que no viene nunca de más y es algo que no nos cuesta nada, básicamente, o nos cuesta muy poco realmente pues enviar esa acción, esa comunicación, ese pedir explicaciones y ese reclamar nuestros derechos, que insisto, al final depende un poco de cada uno, ¿no? O sea, podemos tener el arma más fuerte del mundo, pero si no la usamos, si no la esgrimimos, pues no nos vale para nada, ¿no? Entonces, yo creo que en este sentido sí es algo que podemos hacerlo. Yo creo que aquí también tengo que hablar en nombre de todos los que estamos decepcionados por el comportamiento de la administración y te tengo que decir, pero ¿realmente responden? ¿O te mueres sin que te llegue la respuesta y de repente un día alguien que te sobrevive recibe una carta diciendo, sí, tiene usted razón, por favor, venga y presente el recurso que le vamos a hacer caso? Responden. Por lo menos en nuestro ámbito, obviamente, es algo que tiene además plazos concretos para responder. Tienen un mes, por ejemplo, cuando ejercemos un derecho de los recogidos en la normativa de protección de datos. Un mes que pueden extenderlo hasta 2 meses, pero ojo, me tienen que explicar por qué lo van a extender esos 2 meses y me tienen que responder en ese plazo del mes. Las propias instituciones, la Agencia de Protección de Datos está muy saturada, desgraciadamente, con muchos procedimientos cada vez más y no amplían plantilla en la proporción en la que reciben reclamaciones, pero la verdad están siendo también bastante ágiles a la hora de responder y de tramitar las reclamaciones, las denuncias que se están imponiendo. Hay canales, además, lo que llamamos canales prioritarios para casos más sangrantes, como es cuando se afecta a derechos de menores o derechos que tienen que ver con la dignidad de las personas en la red, etcétera, que es el llamado canal prioritario, que ahí además la agencia garantiza una respuesta en 24 o 48 horas. En fin, hay medios. Lo que tenemos que hacer es conocerlos y ejercerlos, pues obviamente a tiempo, porque muchas veces actuar a tiempo nos puede evitar muchos problemas de los que luego desgraciadamente vamos a tener más complicado y mucho más costoso solucionar, ¿no? Si no lo hacemos, como digo, en el momento que podemos hacerlo al principio, ¿no? Cuando detectamos estas cosas, ¿no? No debemos demorarlo, tenemos que denunciar y tenemos que actuar. Esto es muy importante. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Como os decía, llevamos una temporada de estos podcasts de alcance con las cosas que ocurren en el mundo Apple, y a mí este es un tema que me preocupa mucho porque veo cómo va creciendo mes a mes, año a año, y cada vez los problemas van siendo más gordos, unas veces por un lado, otras veces por otro, pero el resultado, la corriente tiene una dirección clara. Y es que viene dispuesta a hacer tabla rasa y a decir, todo esto que creíais que habéis conquistado en realidad no lo habéis conquistado, era algo que os habíamos dado y por lo tanto es nuestro derecho quitarlo. Y eso me parece muy dramático. Me parece que se toman muy en serio la necesidad de que estemos ocupados en cosas triviales, mientras de verdad las que nos preocupan, las que deberían alertarnos, están sucediendo sin que les hagamos caso. Y yo, como bien dice Víctor, no puedo quedarme tranquilamente en mi asiento hablando todos los días de lo majo que es Apple o de las cosas que ocurren en el mundo sin poner de vez en cuando alguna bandera roja y decir, ojo, que esto que estamos viendo como si les estuviera pasando a los de la isla, que encima conducen raro, yo lo entiendo, pero no me parece a mí que el gobierno europeo o los gobernantes europeos sean especialmente
éticos, y si ven que por aquí hay carne que morder, no creo que tarden mucho en empezar a valorar las partes positivas de que si obligan, que es que además esto es alucinante, o sea, que si por ley obligan a que lo quiten, pues no tienen más remedio que quitarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que decirlo, por mi parte, como llevo haciendo los 30 y tantos años que llevo con FacMac, siempre que vea algo que me parece que hay que denunciar, lo haré, y espero que a vosotros os haya servido para por lo menos sacudirnos un poco ese estupor por lo que está pasando y pensar que es algo que nos puede suceder a nosotros, a lo mejor no mañana o el mes que viene, pero a lo mejor dentro de 2 años pues están discutiendo en el Parlamento Europeo lo malísimo que es que no puedan acceder a los correos cuando ellos les viene en gana de todos nosotros, y entonces diremos, uy, qué cosas, y que esto nunca iba a pasar aquí. Bueno, pues que puede pasar, eso os lo garantizo. Muchas gracias, Víctor, por encontrar este rato para venir a hablar de estos temas. Lamentablemente hoy no son muy positivos. Esperemos que dentro de poco te podamos llamar para otras cosas más divertidas. Pero creo que es necesario hablar y es necesario que alguien que entiende nos lo explique, porque si no, entre lo que leemos en inglés, lógicamente en este caso afecta al Reino Unido, así que la mayor parte de lo que leemos es en inglés, y lo que leemos en español, que están tirando un poco de oídas y de pues que tampoco es que se le ocurren mucho, que se quedan en la espuma, pues yo creo que la labor de FacMac de servicio público es intentar poner luz en estos temas, y que por lo menos los lectores y los oyentes de FacMac estén con información veraz e independiente como es la tuya, ¿no? Así que muchas gracias de corazón, porque creo que haces un gran servicio, aunque sea a través de este humilde canal. Y a vosotras y a vosotros que estáis ahí, venga, en estos días que estamos publicando podcasts como si estuvieran pasando cosas, y pacientemente los escucháis y nos enviáis comentarios, pues agradeceros vuestra fidelidad, que seáis felices, que seáis buenas personas, y os aseguro que nos escucharemos de nuevo muy pronto. Gracias, Víctor. Muchas gracias, Alf, un placer. Gracias a todos.